Shalom Keilot, Shalom a las naciones, que sea Yahweh teniendo la libertad y la sanidad sobre toda la casa de Israel, sobre las ovejas de la casa de Israel, y que seamos todos en la firmeza y en la autoridad de la Torah sobre nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida. Baruch Yahweh que es bueno, Baruch Yahweh que trae siempre la braja, el shalom y la bendición. Y hoy es una parashá donde es Re'et, y Re'et tiene algo que es mira y considera. Cuando está hablando de mira y considera, está hablando de los misbot y las bendiciones y las maldiciones, porque de esto trata esta parashá, de las bendiciones y las maldiciones. Hay algo que siempre observamos de parte de Yahweh, y es que Yahweh coloca una obediencia, una lealtad para que todos nosotros como pueblo observemos lo que es la bendición y lo que es la maldición, lo que es caminar y cadas y lo que no es caminar y cadas, lo que es vivir en él y lo que no es vivir en él. Esto es esta parashá, aprender a colocar nuestro corazón en sus manos, aprender a colocar nuestro corazón para que él sea el que gobierne, guíe y fortalezca todo nuestro ser. Mira que todo lo que emprendamos y realizamos sea bajo la cobertura, la autoridad y la jabat que él nos da. No hay otra autoridad, no hay otra brajat, sino es de Yahweh. Todo lo que nosotros tenemos que emprender en la vida es dando la exaltación y la kabod a Yahweh. Todo pertenece a Yahweh. Muchas veces nosotros tomamos determinaciones, tomamos cosas o miramos fundamentos, pero no observamos los fundamentos de Yahweh. Nosotros tenemos que empezar algo y estamos en tiempos donde tenemos que empezar a observar realmente lo que es el Derek en Yahshua para llegar a Yahweh. ¿En qué sentido? En que el Derek en Mashiach es la brajá de bendición. Yahshua es la brajá de bendición. Yahshua es la brajá, el Derek perfecto. Mientras que encontramos una maldición, que es la palabra Hamash, que es una palabra de maldición. Hamash es una palabra de maldición. Y si esa palabra Hamash es de maldición, entonces nosotros empezamos a observar algo y es al enemigo. Y el enemigo es el que trae maldición. ¿En qué sentido? En que el enemigo está confundiendo al pueblo y lo ha confundido por todos los tiempos, desde que Yahweh plantó a Adán en el Edén. Desde que plantó a Adán en el Edén, vino el confundidor, o el que trajo confusión sobre el pueblo, el que vino y colocó palabras que no eran en los oídos de Java. Y cuando colocó palabras que no eran en los oídos de Java, entonces ahí entra algo que enseñamos en estos yamines, que es la ¿qué? ¿Lesión qué? La shonjara, la palabra mentirosa. Entonces vino y colocó mentira en los oídos de Java. Y cuando colocó mentira en los oídos de Java, entonces empezó a haber una confusión sobre toda la tierra. Luego llega con Noach, y con Noach empieza y Yahweh dice: voy a dar otra oportunidad al ser humano. Y empezó otra oportunidad a través de Noach. Pero empieza el pueblo otra vez a vivir términos de maldición. Y en todos los tiempos, cuando vemos lo que es la Torah, estamos viendo que Yahweh siempre le viene dando oportunidades a sus hijos. Cuando Abraham le pide a Yahweh que tenga bondad por Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo ahí? Había una bendición y había una maldición. Lo que Yahweh le dice a Abraham es: los destruiré. Pero Abraham, ¿qué dice? Si hay 50 justos en el medio de ellos, ¿los dejarás? Sí. A lo último salieron solamente 3 justos, porque había una que no era injusta, o que no era justa ante los ojos de Yahweh. Luego entra la contaminación. Cuando se empiezan a escuchar las maldiciones, se empiezan a escuchar contaminaciones, porque la maldición trae contaminación. Entonces las hijas de Lot, ¿qué estaban viviendo? Contaminación. Ellos vivieron la contaminación, porque ¿qué se vivía en Sodoma y Gomorra? Lascivia, deseo desordenado. Y entonces ¿qué estaban viviendo las hijas? Lo primero que dijeron: procreemos con nuestro padre, porque estaban viviendo eso allá. Entonces, para nosotros vivir las brajá de Yahweh, la bendición de Yahweh, nos toca empezar a mirar realmente lo que es Yahweh. Pero cuando nosotros observamos la Hamash, lo que hay por fuera, que es la maldición, entonces eso viene a querer tocar nuestra vida,
Por eso es que el pueblo ha estado tan contaminado. Por eso es que las generaciones en las cuales nosotros venimos han sido generaciones más de maldición que generaciones de bendición. ¿Por qué? Puede que la gente tenga dinero, y hay muchos que tienen dinero, pero no tienen la brajá de Yahweh, que es diferente. Tener dinero, tener la brajá de Yahweh son dos pasos diferentes. Tener dinero es algo que está acá, que en un momento se acabará. Pero mientras que la brajá de Yahweh dice la palabra que nunca termina. La brajá de Yahweh es por siempre y para siempre. La maldición es por siempre y para siempre si no reconozco quién es Yahweh. Muchas veces piensan que maldición es pobreza. Maldición no es pobreza, maldición es algo más allá de la pobreza. Maldición es algo más allá de la pobreza. Maldición es salir del diseño de Yahweh. Maldición es no caminar en el diseño de Yahweh. Es diferente. No tener dinero no es estar fuera del diseño de Yahweh. Si tú estás caminando en los misbot, estás en la brajá de Yahweh. Porque estás caminando en un reino que es incorruptible, que no tiene corrupción. Mientras que nosotros empezamos a caminar en la maldición, entonces ¿qué estamos encontrando? ¿El derek que es Mashiach? No, estamos encontrando un derek de maldad, un derek de contaminación y un derek donde la brajá de Yahweh no va a venir a traer shalom sobre nosotros. Hay algo, una base muy importante de esto es que tenemos que aprender a observar, a pensar qué es mi brajá y qué es la maldición, porque siempre van a estar ahí unidas. ¿Por qué? Porque hay dos puertas. ¿Se acuerda que hay dos puertas? Que es la puerta de estrecha y la puerta ancha. O sea que van a estar siempre ahí atentas las dos. ¿Cómo estoy caminando? ¿En la brajá, en la bendición o en la maldad para entrar por una puerta ancha y espaciosa que me llevará a la muerte? O una puerta estrecha que es precisa que me llevará a la Yeshua. Y entonces tengo que empezar a determinarme y tengo que empezar a fundamentar algo en mi Jaim, y es cómo estoy manejando mi vida. ¿En qué sentidos? Muchas veces vivimos procesos, dificultades, tropiezos, muchas cosas, pero ¿qué estoy perfeccionando de mí? Mi brajá en el Ruach. Cada perfección en un desierto es una brajá en el Ruach. Cada perfección en un desierto es una brajá que Yahweh está trayendo libertad sobre mi Jaim para poder permanecer en él. Porque tú, ¿cómo vas a vivir? Hay algo que leíamos ahorita en Teilín 78. Y cuando decía que Yahweh hizo brotar y se partió la piedra o la roca y hizo brotar manantial de agua de allí. Pero luego el pueblo, en medio de su irritación, le dicen: ¿y será que Yahweh también es capaz de extender la mesa en el desierto y darnos carne? A veces nosotros hablamos y no ponemos equilibrio en nuestras palabras. A veces hablamos y no pensamos ni lo que estamos hablando. Y estamos colocando palabras donde en vez de educar y ejecutar, estamos colocando maldad sobre nosotros mismos. Porque la palabra primero se hace obra en nosotros y luego se hace obra en los demás. Pero la palabra, lo primero que se hace obra es en nuestra basá. En nuestra basá es donde se hace obra primero la palabra. Y entonces yo tengo que empezar a mirar ese punto. ¿Por qué el pueblo recibió condenación y castigo? ¿Por qué el pueblo, cuando digo voy a extender, será que Yahweh es capaz de extender la mesa y colocar carne en nuestra mesa? Y dice la palabra que cuando iban a llevar la carne a la boca ya estaba convertida en gusanos. O sea que no fue una bendición de Yahweh. Yahweh les estaba mostrando su Jerubat. Y entonces muchas veces eso es lo que está mostrando Yahweh, su Jerubat, su poder. Porque muchas veces con nuestra boca decimos las brajá y las maldiciones, y lo primero que empieza a orar en nosotros es la palabra que estamos colocando, la palabra obra. La palabra obra, y donde primero obra la palabra es en nuestra Jaim. En nuestra Jaim primero obra la palabra. Por eso tenemos que empezar a mirar qué es la palabra de bendición y qué es la palabra de maldición.
¿Qué es buscar la bendición de Yahweh? ¿Qué es buscar que la maldición quiera llegar a nuestras vidas? Porque siempre se enfocando esa parte de Yahweh. Hay una palabra con la que vamos a empezar esta paracha y está en Devarim 11. Devarim de Deuteronomios 11. Y empezamos en el Pesú 26, Devarim 11, 26. Y ahí empieza esta paracha. Y entonces es mira y considera. ¿Por qué mirar y considerar? Mirar es estar observando. ¿Y qué es considerar? Analizar. ¿Qué otra palabra podemos decir de considerar? Aceptar, puede ser. Aceptar. ¿Qué otra palabra, Giselle? Tomar decisiones. Escoger, acatar. Porque yo puedo mirar, pero si no acato lo que estoy mirando, no hago absolutamente nada. Si yo estoy observando, pero no ejecuto, no hago nada. Tengo que empezar a mirar para considerar qué es lo que Yahweh quiere traer a mi vida. Y lo que Yahweh quiere traer sobre cada uno de nosotros se llama la bendición en la obediencia. Es lo que Yahweh quiere traer sobre su pueblo Israel. Y ahí tengo que empezar a mirar cómo estoy mirando y cómo estoy recibiendo. Dice ahí en Devarim 11, 26. Vean, yo presento ante ustedes hoy una brajá y una jamás, que es una maldición. La brajá será si obedecen los misbot de tu Elohai, que yo les ordeno hoy. Entonces lo primero que nos está dando ya voy a entender es la bendición es si obedecemos sus mandamientos, sus misbot, como dice también en Devarim 28. Para yo recibir la bendición en la ciudad, recibir la bendición en el campo, ser bendita mi canasta y mi artesa de amasar, dice que tengo que vivir los misbot, los mandamientos de Yahweh. Y aquí me está diciendo, ¿cómo vas a recibir la bendición de Yahweh? Si observamos y miramos sus mandamientos. El verso 28 dice, y la maldición, si no obedecen los misbot de Yahweh, tu Elohai, y se descarrían del sendero que les ordeno hoy, para ir tras los elines de otros que no conocieron. Y aquí está el otro punto. ¿Por qué el pueblo dice estar lleno de dinero, pero no estar lleno de bendición? La bendición de Yahweh es en la obediencia. Las maldiciones que se creen no ven bendiciones son del enemigo. Por eso dicen que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Porque cuando una bendición es de Yahweh, requiere perseverancia y obediencia. La bendición de Yahweh viene con perseverancia y obediencia. No una bendición, sino conseguir algo fuera de la bendición. Eso lo requieren en pocos segundos. ¿Y cuánto dura en sus manos? Poco tiempo, mientras que la bendición es por siempre. Amén. Porque es la bendición de Yahweh. Si tú caminas y si tú caminas en los mismos, las bendiciones de Yahweh fluyen y florecen en tus manos. Amén. Así como la vara de Aarón floreció en una laila, y en una laila dio frutos y dio almendras, y ahí se conoció que él era el Cohet escogido por Yahweh. Ahora, ¿cómo es la bendición escogida por Yahweh para tu vida? Florece y no te das cuenta. Amén. La vara floreció y se dieron cuenta ¿cuándo? Cuando abrieron el lugar Kadosh. Amén. Ahí se dieron cuenta. Abre tu lugar Kadosh. Abre tu lugar Kadosh. Y ahí veremos las bendiciones de nuestro Abba Yahweh. ¿Por qué? Porque las maldiciones se desligan y se arrancan hoy de tu vida y de mi vida. ¿Por qué? Porque si yo estoy guardando los misbot de Yahweh, porque si yo estoy clamando en la lealtad de Yahweh, dice que Él no dejará a sus hijos desamparados ni su descendencia que bendiga el ejemplo.
Amén. O sea que la bendición de Yahweh es hoy. Amén, amén. Amén, amén. Si lo vivo, lo creo y lo estoy obedeciendo. La bendición es hoy. ¿Por qué? Porque todo lo que ha venido en generaciones ha sido maldiciones. Porque si tú te pones a observar las generaciones que vienen de ti o vienen antes de ti, estás viendo generaciones que no guardaban Torah. Estás viendo generaciones que ni siquiera aceptan hoy el nombre de Yahweh. Estás viendo generaciones que tú les hablas de Yahweh y dicen es lo mismo de hoy ese que Yahweh. Y sabemos que no es lo mismo de hoy ese que Yahweh. Así es. Porque de hoy ese es un Eloi griego, mientras que Yahweh Elohim es hebreo. Amén. Amén. Y la Torah es hebrea, la Torah no es griega. Amén. Y entonces cuando yo empiezo a observar eso, entonces estoy mirando qué es la brahat y qué no es la brahat. Qué es vivir en el shalom de Yahweh y qué no es vivir en el shalom de Yahweh. Así es. Porque todo lo que se mueve viene de Yahweh. Amén. Si yo camino en Yahweh. Amén. Si yo no camino en Yahweh, no van a llegar las cosas de Yahweh. Amén. Y si yo camino en Yahweh, entonces todo se va a sentar en la mano de Yahweh, sobre nuestra vida. Amén. Y hay algo aquí que dice, estamos en el 28. El 29 dice, ocurrirá que cuando Yahweh, tu Elohim, te traiga a la Eret, a la que vienes para poseerla, darás la brajá en el monte de Grisí y la jamás la maldición en el monte de Ebal. Dice que el monte de Grisí hay algo muy especial, que es que cuando David quiso construir la Mizcar para Yahweh, los samaritanos le recordaron que era en la Mizcar que tendría que ser edificada en Gishit. O sea que ya venía una palabra puesta a David. Ya venía una palabra puesta a David que le había dicho que en este monte de Gishit, ahí tendría que ser la Mizcar de Yahweh. O sea, porque ahí está ¿qué? La bendición. Ahí está la bendición. Donde se planta este lugar, ahí está la bendición de Yahweh. Amén. Y dice que en el monte de ¿qué? Ebal. Y la jamás en Ebal. Y era lo designado por la Torá, designación para su edificación. Monte Aibal o Aibal, se habla de las maldiciones. En el monte Aibal se habla de las maldiciones, mientras que en el monte Gisim se habla de las bendiciones de Yahweh. Y hay una parte donde está en Shenmo 19.1. Yo quiero que vayamos a Shenmo 19.1. Éxodo 19.1. Ebal, Gisim, Gisim, Grisim, Grisim. con Z. Gerisim, aquí está Gerisim. Gerisim, Grisim, desde la raíz. Gerisim. Grisim. Monte la Verajá. Yebal. Éxodo 19:11. Dice ahí en Shemot 19.1. En el tercer mes del éxodo de los Ben de Israel, en el desierto, en ese Ión, arrimaron al desierto de Sinai. Y ahí donde, ¿qué había allí? ¿Y qué fue entregado allí? La La Torá, los mandamientos. La Torá, los misbos, los mandamientos. O sea que ya había entregado ¿qué? Una Bendición. brajá. Porque si tú guardas mandamientos, tienes la brajá de nuestro Elohim, de Yahweh. Pero si nosotros no observamos, vamos a encontrar ¿qué? Maldición. maldición. Marcharon desde Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto de Israel, acamparon allí frente a esa montaña. Cuando tú estás acampando frente a la montaña de Yahweh,
Cuando tú estás buscando la lealtad frente a la montaña de Yahweh, ¿qué vas a sentir? ¿Qué sentía este pueblo cuando estaba ahí? Ya empieza a darle el Padre los mandamientos. Y empieza a colocar los mismos. ¿Pero qué sentían? temor. Temor. Había miedo. ¿Qué es cuando tú empiezas a buscar realmente a Yahweh? ¿Qué sientes? No, de alegría, pero Shalom. Es responsabilidad, ¿Y la responsabilidad que trae? obediencia y Obediencia. madurez. ¿Y la obediencia trae miedo o no trae miedo? temor por la falta Es del un Padre. compromiso. Es un compromiso. Y cuando uno se compromete con Yahweh, uno le da miedo hacer las cosas mal para que Yahweh, porque tú ya sabes que te va a juzgar. Amén. Exactamente. Así es. Tú ya sabes que viene sobre tu vida. Amén. Y entonces cuando tú estás recibiendo los mismos de Yahweh, dice, yo quiero la braja de Yahweh, pero uno ya siente temor, uno ya siente miedo. Así es. Amén. Siente miedo a no estar en el derecho con Él. Exacto. Siente miedo a colocar los pies donde no tiene que colocarlos. Amén. Siente miedo a hacer cosas que a Yahweh no le agradan. Amén. Uno empieza a sentir miedo. ¿Por qué siente uno miedo? Porque ya tú sabes si estás ordenando qué es Shamaín y qué es el Seol. Exacto. Usted ya empieza a observarlo. Y entonces, cuando tú no estás observando qué es Shamaín y qué es Seol, ni siquiera te has dado cuenta que es ir a un lugar de terror. ¿Usted cree que los que no están guardando mis voz saben que es un lugar de terror? Ni siquiera lo piensan. Porque la mayoría de palabras que uno escucha es la vida hay que vivirla. Así es. Pero ¿qué vida estoy viviendo? ¿Qué vida estoy viviendo? ¿Qué brajá estoy consiguiendo? ¿Qué lealtad estoy tomando hoy? ¿Qué fundamento estoy colocando en mi Jaín? ¿Cómo estoy buscando? ¿Estoy buscando una Jamás o estoy buscando una Brahat? Estoy buscando caminar en lealtad a Yahweh y estoy buscando caminar solamente en esta vida. Porque a veces hay cosas que uno dice, pero ¿por qué suceden? ¿Pero por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está sucediendo aquello? ¿Por qué está pasando esto? Porque todo el Yahweh se entiende como un compromiso y beneficio. Porque Yahweh tenía que ver compromiso y beneficio. Y cuando yo estoy comprometido, el enemigo quiere turbar por algún lado. Cuando yo me comprometo con Yahweh, por algún lado turba al enemigo. Porque él quiere colocar siempre una Jamás. Él no quiere que tú tengas la brajá de Elohim. Él quiere colocar siempre una Jamás, una maldición sobre ti. Él no quiere que tú estés y cadas en todo tiempo. Él quiere que tú te deleites en sus cosas, no en las bondades de Yahweh. Cuando tú estás en la bondad de Yahweh, tú quieres permanecer en Él. A ti te queda 1 segundo, 2 segundos y tú entras en esa bondad de Yahweh. Amén. Aleluya. Entras en la bondad de Yahweh. A veces tú pasas por algún lado o algo está ocurriendo y tú sientes. ¿Y qué haces? ¿Siente uno temor? Tengo que edificarme. Y edificarlo. Porque tú pasas por lugares o encuentras cosas donde tú dices, tengo que edificarme. Porque tú ves la obra de maldad de Jamás que hay en ese lugar, o en esa persona, o en el mover de tu vida. Ahí se entornan torbellinos. Y cuando se entorna el torbellino, entonces tú dices, ¿cómo estoy? Si estamos bien con Yahweh, vamos a presentir esa maldad y esa maldición que se está moviendo. Pero tengo que entonar algo, que todo lo que se mueve en esta bazar, en esta carne y en este olán, son obras de destrucción. Son obras de destrucción. Y en este momento, ¿cómo se está moviendo el olán? Con obras de destrucción. ¿Por qué con obras de destrucción y obras de Jamás? Porque si tú encuentras lealtad en esta persona, detrás de esa persona viene alguien que quiere arrancar su Jaín. Israel es la tierra prometida.
Israel es la niña de los ojos de Yahweh. Amén. Y cada rato, ¿qué hacen con Israel? Le mandan misiles. Israel está Kadosh. No, Israel está muy contaminado, lastimosamente. Israel está muy contaminado. Sí, señor. A Israel entraron muchos Baales. A Israel entraron muchos Cherines. En Israel hay idolatría ya, lastimosamente. Mucha idolatría en Israel. Pero de todas maneras es la niña de los ojos que está fundamentada en Yahweh. Y por eso Yahweh la guarda. Amén. Porque es la promesa que Yahweh hizo. Y dijo, y juré por mí mismo que Israel es mía. Amén. Y ahí cuando se esparce, todo a través de cuando las tribus se esparcen por las naciones, entonces ahí es donde Yahweh empieza a restaurar su Vallí, su juramento. Allí empieza Yahweh a restaurar su juramento, porque él dijo que ama a Israel y que Israel es la niña de sus ojos. Entonces ahí es donde está y se está levantando el pueblo de Israel en el juramento de Yahweh. Amén. Y como Yahweh no es mentiroso, él hizo un juramento por su propio nombre. Amén. Porque muchos no quieren entender. Si él juró por su nombre, él no juró por el nombre de Baal, No. él no juró por el nombre pagano, él juró por su nombre Kadosh. Amén. Amén, Aleluya. aleluya. Él juró por su nombre Kadosh. Amén, amén. Entonces, ¿cómo voy a recibir la brajat de Yahweh si no guardo mandamientos y no estoy en su nombre Kadosh? Amén. ¿Cómo lo voy a lograr? Amén. Porque nos estamos moviendo hoy por la brajat, por la bondad, por la gesed de nuestro Abba Yahweh. Amén, amén. No nos estamos moviendo por otra cosa. Nos ponemos a mirar los hermanos a nivel mundial y todos están en la misma expectativa. ¿Qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir caminando? Haznos invisible, Yahweh. Amén. Aleluya. Haznos invisible, Yahweh. Porque son muchas cosas las que van a empezar a llegar. Ahora empieza Rosh Hashanah en la casa de Judá. Y Rosh Hashanah la celebra la casa de Judá ahora en septiembre. Y ahí empieza un nuevo telón. Nosotros la casa de Israel empezamos en el mes de Abib. Ahí iniciamos año. Cuando Yahweh sacó de esclavitud la casa de Israel de la tierra de Misrayim. La palabra que le daba Yahweh a Moshe. Y entonces empieza un año donde va a haber muchas obras que se van a querer venir en contra de la casa de Israel. Y ahí es donde estamos, Yahweh, haznos invisibles. Porque ahí vamos a ver la brajá de Yahweh. Si guardamos los mismos, ahí vamos a empezar a ver la brajá de Yahweh. Porque yo digo que la brajá de Yahweh viene es para estos tiempos. Para el tiempo cuando todo el mundo escasea, Yahweh bendice a su pueblo. Amén. Yahweh bendice a su pueblo. Amén. ¿Cómo sostuvo 40 años al pueblo de Israel? Con maná de Chamay. Amén. Para Yahweh es imposible colocar maná en estos tiempos para tu vida. No. No. Si tú caminas en los mismos, si ahí había pueblo rebelde, había pueblo mentiroso, y de todas maneras Yahweh les daba la brajat, Amén. porque había un cumplimiento de palabra. Amén. Para estos tiempos hay cumplimiento de palabra. Amén. Y Mashiach lo dijo, Yahshua lo dijo. Volveré Amén. y volveré Amén. a celebrar Pexa con vosotros. Amén. O sea que hay un cumplimiento de palabra que Mashiach volverá a celebrar Pexa ¿con quién? Con nosotros. Con los que guardamos Torah, Amén. con los que caminamos en sus misbot, Amén. con los que celebramos sus moedim. Amén. ¿Por qué? Lo que dijo Yahshua, Mashiach. Amén. Amén. Y entonces hay promesa, promesa por el juramento de Yahweh y promesa por Mashiach. Amén, amén. Y entonces, ¿cómo tengo que seguir buscándome? Voy a ocultarme para las obras de la carne, pero las obras del Rúa tengo que estar en Jaín. Amén. Amén. Tengo que estar en Jaín para las obras de Yahweh. Porque ahí es donde Yahweh va a empezar a guardar a su pueblo, Kadosh. En Devarim 29, por favor.
Deuteronomio 29. Miramos el verso 27. Dice, Yahweh los sacó de la Edén con su enojo, con ira y con gran furia, y los arrojó a otra Edén, como se ve en este mismo guión. Los secretos le pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. ¿Con qué vamos? Yahweh, que lo primero que dice, lo sacó ¿por qué? Con ira. ¿Estaban por qué? ¿Por qué Yahweh le dio ira y enojo? Porque seguían murmurando en rebeldía y todo. Seguían murmurando, seguían en rebeldía. Y entonces dice que Yahweh sintió gran enojo, sintió ira y los sacó a otra tierra. O sea que él les iba a dar una tierra en Shalom, donde ellos solamente fuera el gobierno de Yahweh. Donde fueran solamente los mismos de Yahweh. Porque lo que Yahweh más decía era, no mires, y si miras no toques, y no cojas. Pero ¿qué hacía el pueblo? Cogía, tomaba y llevaba. ¿Dónde los llevaban? Al pueblo. Los llevaban a la casa, los llevaban a la casa de Yahweh. Hasta a la Mizcán metieron. Los llevaban hasta la Mizcán. Dice que llevaban hombres a dar la alabar de Yahweh y no tenían ni siquiera brimilá en el corazón, ni brimilá en su prepucio. Y entraban allí a darle a cabo a Yahweh, supuestamente. Y Yahweh no aceptaba la tefilo de ellos. Y no aceptaba su olán. Y no aceptaba nada de lo que ellos plantaban. Porque dice Yahweh que él no aceptaba. Dice por allá en Michelin 28. Que Yahweh no acepta que la tefiló de quién? Del impío. Del impío. O sea que cuando llegaban allá a dar la palabra, ¿qué hacían? Yahweh no aceptaba la tefiló que ellos llevaban. Yahweh no aceptaba la palabra que ellos llevaban. Porque eran impíos. Porque siempre que tomaban algo, tomaban cosas de los elín, de los chedines, que estaban allá y los llevaban ¿dónde? A la vallí de Yahweh. ¿Qué está haciendo el pueblo hoy? Llevando toda esa maldición a la vallí de Yahweh. Llevan el pecado a la vallí de Yahweh. Llevan chedines, elines a la vallí de Yahweh. Porque el pueblo está ¿qué? En desobediencia. Porque cuando tú empiezas a caminar, empiezas a luchar por no caminar en los chedines del mundo, sino caminar junto a los malá de Yahweh. Ahí es donde estamos, ahí en esa perfección, donde nos toca empezar a buscar la brajá para estar en esa libertad con Yahweh. Los secretos pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. ¿En qué sentido está hablando? Si la palabra de Yahweh dice que hay cosas que ni siquiera somos capaces de tomarlas en esta bazar, sino que serán reveladas en Chamaín. Hay cosas que en esta bazar no somos capaces de tenerlas. Dice que están preparadas para Chamaín. ¿Por qué lo revelado? Hoy recibimos revelación de Yahweh por su bondad. Porque a Yahweh le place colocar bondad y le place colocar revelación sobre nuestra Jaí para que podamos empezar a caminar para Él. Pero Él nos da hasta cuánta capacidad. Hay que tienen mucha capacidad y otros tienen menos capacidad. Pero Yahweh da conforme a la capacidad de Rúa. Conforme a la capacidad de Rúa. Y entonces ahí tengo que empezar. ¿Cuál es la revelación que Yahweh me está trayendo hoy? Porque Yahweh en cada palabra debe traer una revelación a su pueblo. Bueno, la revelación está en la palabra. Es el pueblo cómo toma la palabra de Yahweh. Porque tú le das una palabra a alguien y dices, yo la entiendo de esta manera. Es que a todos no se nos muestra lo mismo. Hay una palabra que es revelada para todos. Los mismos. Es una palabra revelada para el que no lo entiendes. De afuera. Para todos. Dice que los mismos para toda la... Porque todos serán juzgados por la misma palabra. ¿Por qué palabra más ser juzgados? Por los mismos.
O sea que el que no conozca la revelación de los mismos, ¿por qué? Es porque es desobediente, no tiene otra cosa, es desobediente. Porque es una palabra revelada por Yahweh, Amén. porque Yahweh lo describió con su propio dedo. O sea que es una palabra de revelación que vino desde Chamaín. Los mismos es una palabra revelada desde Chamaín, Amén. Amén. que fue colocada para los hombres, para todos nosotros. Es una palabra de revelación. O sea que en los mismos está la revelación de Yahweh. Amén. Ahí está la revelación. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la revelación y la pertenencia? ¿Cómo decimos pertenecemos si no hacemos la voluntad de Yahweh? ¿Cómo decimos caminamos en la bondad de Yahweh si no hacemos su bondad? Porque es perteneciente, tenemos que pertenecer a Él, tenemos que caminar en Él. Lo oculto pertenece a Yahweh y lo revelado a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Amén. Algo que debemos de tener muy claro en nuestras vidas es que nosotros no podemos controlar el corazón de nadie. Así es. Nosotros no podemos controlar el corazón de nadie. Solamente lo controla Yahweh. Amén. ¿Por qué les digo esto? ¿Se acuerdan cuando Yahweh envía a Moshe a Misrayim? ¿Qué le hacía Yahweh a Paró? Endureció el ley. Le endurecía el ley. O sea que ¿quién puede controlar el corazón del hombre? Nadie, solo Yahweh. Amén. Amén. Solo Yahweh. Amén. Amén. Tú tienes que colocar de tu parte. Aleluya. Y Yahweh trae el control. Eso. Amén. Así es. Yahweh trae el control. Pero si yo no coloco de mi parte, porque yo conozco que son los mandamientos, yo sé que es la Torah, pero yo no coloco de mi parte, entonces Yahweh, ¿qué dice? Endureceré su corazón. Endureceré su corazón. Porque Yahweh es el único que puede venir a cambiar el corazón del hombre. Amén. Por eso, ¿dónde estoy buscando mi brajá o dónde estoy buscando la hamash? ¿Dónde la estoy buscando? Porque Yahweh es el que trae la libertad sobre el corazón. Amén. Dice, pero sí podemos tener una observancia o observar algo, ser fiel a la Torah y buscar un nivel alto en obediencia que nos lleva a observar y a mirar lo oculto, lo que nos quita la inmoralidad y la falsedad para poder llegar a Yahweh. ¿Dónde es lo oculto que es? Es tanto que la palabra oculto ni siquiera debemos de mencionarla. Cosas Es lo escondido. Escondido. Amén. Porque lo oculto es satánico. Porque lo oculto es hechicería. Porque lo oculto es maldición. O sea que la palabra que más menciona el hombre se llama lo oculto. Y nosotros tenemos que buscar en lo escondido de Yahweh. Amén. aquí Aleluya. dice cosas secretas. O los secretos de Yahweh. Todavía. Claro, pero eso oculto. O los secretos de Yahweh. Sí, Señor. Pero la parte que es más fundamental, por eso decía al principio, ¿qué es lo que está matando al hombre? La palabra. Porque la palabra primero hace efecto en la persona y luego sale. Hace efecto en la persona y luego sale. La palabra trae maldición. Pero debemos empezar a exigirnos más a nosotros mismos para poder tener un corazón para Yahweh, nuestro Elohim. Poder tener un corazón para Yahweh, nuestro Elohim. Para tener un corazón para Yahweh, ¿qué nos toca o qué nos tocó hacer? ¿Qué nos tocó hacer? Miremos Romanos 13:13, por favor. Romanos 13:13. 13:13. Romanos 13:13. Y dice la Dabar de Yahweh: vivamos con propiedad, como lo hacen los ven a la claridad del guión. ¿Lo hacen quién?
Los ven. o sea, los limpios de Le. leer. No festejando y emborrachándose, no ocupándose de la inmoralidad sexual y otros excesos, no peleando y con envidia. ¿Cómo empezamos a perfeccionar nuestra vida para la braja de Yahweh? Apartándonos del pecado y vistiéndonos del rey Yahshua HaMashiach. Viviendo en la hora, en la claridad de Mashiach. Amén. Porque cuando no se vive en la claridad de Mashiach, entonces se vive con la perversidad del pecado. Así es. Dice el 14, al contrario, vístase del Adón Yahshua HaMashiach y no pierdan el tiempo en pensar cómo proveer para los deseos pecaminosos de la vieja naturaleza. Amén. Vístase como para Mashiach, Amén. para que no provean en las cosas de la vieja naturaleza. Amén. Y ahí entran una mano de palabras, todas las que quieran. Amén. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Qué estoy colocando en mi bazar? Que pertenecen a la vieja naturaleza y no pertenecen a Yahshua. A veces decimos estamos en la Torá y estamos caminando en la Torá, pero estamos caminando aún en la vieja naturaleza donde hay cosas que me están afectando y están dañando mi jaí, pero no me estoy dando cuenta. Pienso que es natural o normal, pero me están robando la parte de la claridad en Mashiach. Ahí mismo en 1 Corintios 10:8 nos estamos limpiando para poder obtener la braja de Yahweh. Amén. Y aquí voy a hablar de unas jamás que no nos dejan obtener la braja de Yahweh. Y lo primero que nos decía Romanos era, caminemos en la hora, en la claridad de Dios, y no caigamos en las horas de la noche, la laila, porque la laila trae ¿qué? Borracheras, orgías, maldiciones y todo lo que quiera. Dice aquí en 1 Corintios 10:8, y no caigamos en la inmoralidad sexual, como algunos de ellos lo hicieron, con la consecuencia que mientras 1000 murieron en un 23.000 o 24.000 murieron en un Yom. ¿Cuándo murieron? ¿Se acuerdan de un hombre que se levantó y fue y quitó la vida de dos? Pinjas. Ujú. Que fue en la parashá de Pinjas. Pinjas. Y ahí está hablando de Pinjas. Acá, este peso está hablando de Pinjas. Dice ahí en Números. Pero antes de ir allá, quiero que miramos algo. Si Yahweh colocó una brajá y una jamás, una maldición, cada uno de nosotros debemos luchar por obtener la brajá y no la jamás, la maldición. ¿Qué le había dicho Yahweh al pueblo de Israel? No se contaminen con las moabitas. Ahí había que maldición. Ahí en Números 25:8. Y dice, en número 25:8, y está hablando de Pinjas, fue tras el israelí y entró a su onelo. ¿Entró a dónde? A su tienda, al lugar donde estaba, y los atravesó a ambos, al hombre israelí y a la mujer, en su estómago, y la plaga cesó entre los ben de Israel. ¿Qué es una plaga entonces? Lo que es el pecado. ¿Por qué no le han colocado bozala a ese pecado? O sea que cuando el libro de Revelaciones habla sobre plagas, también puede ser más aumento del pecado. Del pecado, sexualidad. Pecado, sí, Señor, lo que está pasando. Sexualidad. ¿Por qué no le colocan bozala a este pecado? Ujú. Si es una plaga, Sí, Señor.
Le colocaron bozal al COVID. Así. Pero a esta plaga no le colocaron bozal, al contrario, a esta plaga le están dando libertad. Ya a una niña de 12 años, de 11 años, le dice, empiece a planificar para que no quede embarazada. Le están llevando a la plaga de la sexualidad. La sexualidad es una plaga que en vez de dar barajada está dando ¿qué? Maldición. Sí, Señor, amén. Así es. Porque es un deseo desordenado. Amén. Es una plaga. Es una plaga tan grande y está en tanto libertinaje que lo publican a toda hora. Es una plaga. Pero el hombre no quiere observar las plagas que los está matando y llevando al infierno. Simplemente quieren vivir como quieren vivir y hacer lo que quieren hacer. Pero no están mirando esta plaga, que esta plaga es peor que el COVID. Sí, Señor. Y peor que el COVID, sí, Señor. Esta plaga es peor que el COVID. Sí, Señor. Y lleva años de los años ahí y no la han embozalado. Es verdad, amén. Así es. ¿Por qué? Porque es un libertinaje que el mundo está llevando y que Hasatán plantó para que el mundo viviera en el desorden de la sexualidad. Así es. Y en vez de esto, dame Abraham, me está dando es que jamás, maldición. Pero entonces dieron un libertinaje. Un libertinaje que ya una niña de 11 años ya la ponen a planificar. Verdad. O sea que la están entregando ¿a qué? A una plaga. Sí, Señor. La están entregando a una plaga. Porque a esto no le colocan. Si vas a cualquier lugar, dicen, no, eso es normal. En los colegios les están enseñando que no les enseñan cómo cuidarse, les están enseñando sexualidad, no les enseñan cómo cuidarse. La educación. Le están mostrando, dicen que educación sexual y educación sexual no le están enseñando absolutamente nada. Le están enseñando cómo tener relaciones sexuales. Sí, es verdad. Eso es una plaga. Sí, Señor. Lo enseña la palabra. Sí, Señor. Y por esa plaga Pinjas se levantó y mató a 2 y dice que cesó la plaga. Murió 24.000. Cesó la plaga. Mira, mira. O sea que esto es una plaga. Amén. Que en vez de darnos braja, está dando jamás. Amén. Está dando maldición. Así O es. sea que cuando Yahweh levante y diga, voy a calmar la plaga de la sexualidad, ¿qué va a hacer el hombre? ¿Qué va a hacer el hombre? Porque esto ni siquiera lo observan como una plaga. Esto lo observan como algo normal. Nacimos para eso. Para eso Yahweh nos dio. Para eso Yahweh al hombre le dio esto y a la mujer le dio esta. Y para eso ya también le dio al hombre eso y el hombre lo usa con el hombre y la mujer lo usa con la mujer. Y es normal. Y es una plaga ante Yahweh. Porque Yahweh le dijo no te contamines. Y fueron y se contaminaron con las moabitas. Y al contaminarse, ¿qué pasó? Murieron 24.000. 24.000 murieron. Murieron 24.000. ¿Cuándo cesó qué? La mortandad. ¿Cuándo cesó la plaga? La plaga, sí. O sea que, ¿cuántos van a morir? Millones, yo creo. Porque ya hay libertinaje por todo lado. Ujú. Por donde tú caminas ya hay centros de cualquier cosa. Y las mujeres saben cómo se llama. Acá en nuestro país, Colombia, en Medellín, abrieron ya una línea aérea donde dice sexo en el aire. ¿Qué? Sexo en el aire. En Medellín. Qué asqueroso de plena. ¿Hasta dónde están llevando la perversidad y la plaga? Hasta los aires, qué asco. ¿Hasta dónde se está moviendo esta plaga? Hasta en los aires. Ujú. Y aquí hay una policía. En los aires. Hacen cuanta cosa quieren para aumentar la plaga. Desde los aires están aumentando la... Eso es del Rúa. No. No. Esos son de los Rujot. Eso. Son de los Rujot. ¿De dónde ataca el enemigo? De los aires. De los aires. ¿A dónde subieron la plaga? A los aires. A los aires. Y si eso se está viendo en Colombia, ¿qué se está viendo a nivel mundial? Si dicen que allá son más avanzados que acá. ¿Avanzados a qué? Avanzados Al al pecado. Avanzados a la maldición. Avanzados a la iniquidad. Avanzados a que queremos tener la brajada de Yahweh. Pero entonces se observa una plaga y a esa plaga nadie le presta atención. A esta plaga nadie le presta atención. Hay libertinaje total. Porque es un libertinaje total.
Y Yamín tras Yamín el libertinaje va a ser mayor. ¿Por qué? Porque es la causa del pecado. Y esa causa del pecado, las leyes terrenales les dio libre adquisición. Puede adquirirlo el que quiera. Si desde una niña de 10, 11 años ya la mandan a planificar, le están dando adquisición al pecado. Toma mano de esta maldición que pertenece a ti. Es una maldición. ¿Y esa maldición a dónde está llevando al ser humano? Los está alejando de la braja de Yahweh. Esto traía ira a Yahweh. O sea, ¿cuánta ira tiene Yahweh en este momento? ¿Cuánta ira hay en el corazón de Yahweh? Ustedes se imaginan hoy a Yahshua pidiéndole a Alaba que dé oportunidad para que más pueblo salga de esa esclavitud, para que más pueblo salga de esa maldición. Porque dice que cuando Pinjas le quita la vida a ellos, ¿qué? Cesa la mortandad. Dice ahí el 10. Y habló con Moshe y le dijo a Pinjas: ven Eleazar, ven Aarón y Coed, ha apartado mi ira de los Ben de Israel. Con celo me vengo en ellos, o vengo en contra de ellos, por lo que no consumía a los Ben de Israel en mí venganza. O sea que trajo eso a Yahweh, descanso. Le trajo descanso de esa plaga de sexualidad. ¿Cómo se mueve el mundo hoy? Todo se mueve en la sexualidad, todo se mueve en la pornografía, todo se mueve en la lascivia, todo se mueve en la maldición, todo se mueve en los deseos desordenados de la carne, todo se está moviendo. ¿Es una qué? Plaga. Eso lo enseña la Torah. Es una plaga. ¿Cómo está el corazón de Yahweh hoy? Si dieron libertad para eso. Se compra y se vende por todos lados, lo regalan, lo que sea. Lo están comprando, vendiendo y regalando. Y es una plaga. Pero a esta plaga no le prestan atención. Es una plaga que está ahí dañando al ser humano. Es una plaga que está ahí acabando con la humanidad. Y es una plaga que está acabando con el shalom de Yahweh, que es lo más duro. Que esto es una plaga que está acabando con el shalom de Yahweh. Y ahí es donde duele. Porque llegará un momento donde esa plaga Yahweh diga: la voy a cortar. La voy a cortar. ¿Qué va a hacer el hombre cuando Yahweh corte esta plaga? Y está peor por lo que ya hoy hay tanto método. Se hacen operar los hombres, se hacen operar las mujeres, y los métodos que utilizan para no concebir, entonces se sienten, mejor dicho, peor todavía. Es una libertad. Es una plaga que trae libertad sobre el hombre de una manera sobrenatural. Ahí tú miras esta palabra y tú dices: si había menos población en este tiempo, había un poquito para la cantidad de ser humano que hay en esta tierra. Y tú caminas y la gente no habla sino de eso. La gente no tiene otra cosa que hablar. La gente no habla sino de sexo. No encuentran otra cosa más que hablar, porque es una plaga. Es una plaga peor que el COVID, pero la gente no la ve. Al COVID le tienen miedo, al COVID se le esconden. Pero a esta no se le esconden, a esta se deleitan en ella. Y es una plaga peor. Porque es una plaga que los va a llevar ¿a dónde? A la muerte. Es una plaga que los lleva a la jamás, a la maldición. Entonces, si yo empiezo a mirar esas partes con Yahweh, entonces, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con Israel? Sí, son plagas. Son plagas que el hombre no le ha prestado atención. Y son plagas que vienen desde todas las generaciones. Y que Yamí tras Yamí la plaga se convierte mayor. Y que Yamí tras Yamí la plaga se hace más grande. Porque la plaga está creciendo más, pero esa no le prestan atención. Para esa no le colocan tapabocas ni nada. Ahí sigue la plaga. Al contrario, se están destapando más. Hay más destape. Hay más destape. ¿Por qué? Porque es una plaga plantada para destruir. Pero el ser humano no está mirando esa parte de esa plaga. Simplemente la están viviendo y asediando en ella.
Allí en Devarim 21, 7. Aquí hay algo que es cuando hacen o mataban un becerro en holocausto. Pero quiero que miremos algo. Ahí está hablando de eso. Pero aquí dice, en el 7, hablarán y dirán, nuestras manos no derramaron esta sangre y nuestros ojos no lo vieron. Espía por nuestro pueblo Israel, que remidiste, oh Elohim, no pongas sangre inocente en medio de tu pueblo Israel. Entonces la sangre será espiada para ellos. Pero alejarás la sangre inocente de entre ustedes cuando hagas lo que está recto a los ojos de Yahweh. Aquí había un becerro y habían sacrificado el becerro. Se lavaban las manos para no quedar con la sangre del becerro. Pero ¿qué le decían a Yahweh? No coloques sangre inocente o no plantes sangre inocente. Míranos con los ojos de ¿qué? De bondad. De bondad. ¿Qué te pide siempre el pueblo a Yahweh? Bondad, que tenga raíz. Están pecando y ¿qué piden? Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Lo que hizo Mashiach. Pero ¿qué hace el pueblo hoy? Se lavan las manos a toda hora. Pecan y ¿qué hacen? Se lavan las manos y hasta bendicen supuestamente a Dios y eso. Toda por lo que viví. Toda por la borrachera que me pegué anoche. Toda por esto y esto y esto. Y agradecen por el pecado. Yahweh, ¿qué dice? Que el pecado ¿qué? Lo aborrece. Y entonces aquí solamente estamos mirando qué es la justicia de Yahweh. Y entonces aquí ¿qué está hablando Yahweh? Míranos con ojos de... Me lavé las manos del sacrificio que hice. Hicimos expiación. Hay expiación de pecados, sí, por medio de Yahshua HaMashiach hoy, toda Rabá. Pero entonces por esa expiación de pecados que hicimos con Yahshua, todo el mundo ¿qué hizo? Lo tomó. Y todo el mundo cree ser salvo. Y todo el mundo cree que tiene ya chamaí ganado. ¿Por qué? Por la bondad que se está moviendo de Yahweh hoy. Si Yahweh levantara hoy miles de pinjas, millones de pinjas, ¿qué pasaría en la tierra hoy? Y eso va a pasar en el último tiempo. Porque eso va a pasar. Porque la palabra no termina. La palabra es por siempre y para siempre. Y esta plaga no ha parado. A mí me aterra cuando la gente dice que Mashiach vino y venció el pecado, venció la muerte. ¿Y por qué no venció esta plaga, mi Yahshua? Porque es una plaga que viene desde todas las generaciones. ¿Qué le pasa al ser humano? ¿Conocen a Mashiach? ¿Conocen a Yahshua? No lo conocen, porque si conocieran a Yahshua, entonces esta plaga ya no estuviera existiendo en la tierra. Porque cuando no se conoce a Mashiach y no se conoce a Yahweh, entonces esta plaga sigue fluyendo y sigue creciendo. Sigue creciendo. Porque Mashiach venció la muerte y venció el pecado. Mashiach venció la muerte y venció el pecado. ¿Cómo venció Mashiach la muerte y el pecado? En obediencia. En obediencia. Al que le conoce. Al que le conoce. Si tú no conoces a Mashiach, ¿cómo va a vencer la muerte y el pecado de ti? Dice que Él no murió por todos, sino por muchos. ¿Y esos muchos quiénes son? Los que le escuchan y le obedecen. Amén. ¿Por qué el mundo está como está? Porque no escuchan a Yahweh. Porque no observan a Mashiach. Porque viven sus propios deleites.
Porque no están mirando las aberraciones de maldición que están en todos los tiempos, y que por esta aberración o esta plaga cesó el pecado y tuvo Shalom Yahweh. Tuvo Shalom Yahweh. ¿Cuándo el mundo va a despertar? ¿Cuándo el pueblo va a despertar? ¿Cuándo va a despertar el pueblo de Israel? Insensibles de corazón grosero. Así se está manejando el mundo. Insensibles de corazón grosero. Porque de lo que tiene tu corazón, ¿de qué? De eso habla tu boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué se escucha? Tienen un corazón grosero. Yesayahu 6:10, por favor. Isaías 6:10. Miremoslo desde el 9, por favor. Isaías 6:9. Yahweh le da una orden a Yesayahu o a Isaías y le dice, él le dijo, Yahweh, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban, haz insensible el de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y atiendan con su led y se conviertan y sea sanado. Entonces exclamé, ¿hasta cuándo, Yahweh? Y él respondió, hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las cosas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas. ¿Cómo se va a embotar el oído del hombre? ¿Cómo va a colocar Yahweh en los oídos de los hombres? Porque hoy todos piensan vivir en la bondad, en la Gesed. Hoy todos piensan que son salvos. Hoy todos piensan que ya Yahshua lo hizo todo por nosotros. Hoy todos creen que no, Yahweh es bueno, Yahweh es Ahabá, Yahweh es amor. Sí, Yahweh es amor. Al que Le le obedece. obedece. Amén. Yahweh es amor al que le obedece. Amén. Pero entonces se van a botar los oídos de los hombres, ¿por qué? ¿Cuántos van a entender? Porque ahí está hablando de los que van a entender. Poco, muy poco, muy poco. ¿Cuántos van a entender la voz de Yahweh? Pocos, muy pocos. ¿Cuántos van a alcanzar a escuchar? Poquitos. Que se ha escogido una minoría muy pequeña. Cuando dice, y la tierra esté hecha un desierto, está hablando de personas. Personas. Porque el hombre es un desierto en pecado. Porque el hombre va a quedar sin entendimiento de oído. Van a querer observar y mirar, pero no van a poder entender nada de lo que está pasando. Y así está. No entiende. Tú le hablas de la obediencia de la Torah y ni lo entiende. Tú le dices a alguien que tiene que guardar mandamientos y le dice, no hay necesidad. Sí, también con eso. No hay necesidad. Yahshua lo hizo todo. Pero la Torah está diciendo son como desiertos. No entienden. Sus oídos están embotados. Quiera que Yahweh limpie los oídos de muchos para que entiendan la Torah. Para que entiendan que tenemos que guardar mis voz. Para que entiendan que tenemos que caminar para Él y no caminar para Lolán, para este mundo. Porque ahí es donde está el corazón grosero. Hay una palabra que es Toar. Y Toar es pureza. Toar. T-O-H-A-R. Toar. Y es pureza. Y esa palabra Toar, que es pureza, es cuando estamos en un Brit. Y dice, el caminar es avanzar en la lealtad y en la obediencia, recibiendo la tesalicat, cuando obedecemos las instrucciones, los misbot de Yahweh. Entonces, ¿qué es pureza?
Cuando observamos y obedecemos los mismos de Yahweh. Eso es Toar. Cuando caminamos en la pureza de los mismos. ¿Cómo quiero obtener la brajá? Cuando camino en la Toar, en la pureza de Yahweh, en la pureza de sus mandamientos. Eso es lo único que me va a dar la capacidad para poder obtener Shamaim. Amén. Porque lo que estamos trabajando no es para acá. Lo que estamos trabajando es para Shamaim. Aleluya, amén. ¿O quién está trabajando en esta bazar para quedarse acá? No. No, aquí no hay nada que hacer. Hay que trabajar para llegar a Shamaim. Hay que esforzarnos para llegar a Shamaim. Amén. Hay que darlo todo para llegar a Shamaim. Amén. Por eso le pido a Yahweh que nos haga invisibles. Amén. Y hay una palabra que menciona mucho Yeskel y Yirmiyahu. Kedushá. ¿La Kedushá qué es? Santidad. Santidad, apartados. Kedushá, santidad, apartados. Y dice que es cuando hacemos lo que el Bri dice. Así que el caminar es avanzar en obediencia y que es poner por prudencia nuestra raíz en Kedushá, en Tesadikat, entre Yahweh. Y mientras que Yahweh coloca sus ojos observando todo lo que nosotros realizamos. Yahweh mira al que camina en Kedushá y lo guarda Amén. y lo protege y lo limpia y lo libra y lo lleva de su brazo al que camina en Kedushá. ¿Por qué tenemos que esforzarnos cada yamín para caminar en Kedushá? Porque ahí está la guianza de Yahweh, ahí está la fortaleza de Yahweh y ahí está el caminar con Yahweh, siempre buscando la Kedushá. En Devarim 12:8 Devarim 12:8 dice la palabra: no harán todo lo que hacemos aquí hoy, cada hombre lo que es apropiado a sus ojos, pues aún no habrá llegado al lugar de descanso o a la posesión que te da Yahweh, tu Elohai. ¿De qué está hablando? La observancia, la obediencia surge en los frutos del chalón que Yahweh está colocando en el caminar para que tú tengas una jaí en sus manos. ¿Qué estaban haciendo los hombres? Cuando el hombre hace lo que le parece, encuentra el chalón y la libertad de Yahweh. No. Cuando se observa solamente con nuestros ojos, está la braja de Yahweh en nosotros. Difícil. Y entonces, ¿qué está diciendo? Puesto que Yahweh nos lleve, ¿qué está haciendo el pueblo hoy? Estaba esperando todo lo que el pueblo de Israel esperaba en el tiempo antiguo. Estaban desesperados por llegar a ¿dónde? A la tierra prometida. ¿Qué desespero tiene el hombre hoy? Conseguir dinero, Tener tranquilidad en esta tierra sin obediencia. obedecer. Ujú. Entonces, ¿qué ha observado el pueblo en todos los tiempos? O sea, quiere ser bendecido. El pueblo siempre quiere tener su bendición y quiere tener sus cosas sin sin pagar un precio. que me cueste. Ujú. ¿Sí que me cueste dónde? En el Rúa. En el lugar, así es. Porque el costo es en el Rúa. Amén. Porque el costo es en mi jaí con Yahweh. Así es. Porque el costo es entregar mi vida con algo. Viene Sukkot. Y viene Yom Teruah. Y viene Yom Kippur. Y entonces es un tiempo de costo. Amén. ¿De costo en qué? En el Rúa. Amén. En el Rúa. ¿Por qué? Porque es el tiempo que Yahweh dejó plantado para que su pueblo se reúna y para que su pueblo esté en él. Amén. Amén. ¿Y por qué a la gente le cuesta sacar el tiempo para Yahweh? ¿Por qué? Tú dices, tienes que apartarte 7 yamim para Yahweh en Sukkot.
7 yamín para Yahweh te tienes que apartar en Sukkot. Y entonces, ¿y de qué vivimos en esos 7 yamín? ¿Qué vamos a hacer en esos 7 yamín? Yahweh lo hará. Amén, amén. Yahweh lo hará. Amén. Yahweh lo hará, porque dice que no dejará a sus hijos desamparados ni su descendencia que mendigue el ején. Porque si estamos caminando en los mismos, Yahweh trae brajá para nuestra Jaim. Amén. Amén. Porque cuando tú y yo obedecemos la Torah, Yahweh no nos dejará solos ni desamparados. Amén. Y son muchas cosas que están acá, en la tierra, en la bazar. Y son muchas cosas, y son muchas consecuencias, y son muchos gastos, y son muchas cosas. Pero tengo emuná que Yahweh hará. Amén. Amén. Yahweh hará. Amén. Porque la palabra dice que la braja viene de Yahweh. Amén. Así La es. braja viene de Yahweh. La braja no viene del hombre. La braja viene de Yahweh. Del hombre vienen las hamash, Amén, así es. las maldiciones. Anoche leíamos algo en Iyot. Y decía ahí en Iyot 6:1 que el enemigo bajó con los hijos de Yahweh y se mezcló con ellos. ¿Qué está haciendo Hasatán? ¿Qué está haciendo el enemigo? Se mezcló. Se mezcló. Acá está mezclado, acá no, afuera está mezclado. Afuera está mezclado con el mundo. Y tiene al mundo confundido en plagas, destrucción, pero que el mundo no las ve. ¿Por qué no observamos lo que leíamos ahorita en Romanos 13:13, que decía, los hijos de los Ben Adán de Lahor caminan en el Ión, en la claridad? Amén. Mientras que en la Laila son los borrachos y la sexualidad. Así es. ¿Por qué en la Laila salen los borrachos y la sexualidad? Claro que los borrachos ya siguen hasta el Ión. Empiezan en la Laila y terminan en el Ión. Hasta pedía a mí. Hasta agotar inventario de sus bolsillos. Por la inmoralidad sexual, por la perversidad que está manejando el hombre en su mente y en su corazón. Amén. ¿Por qué? Porque no estamos observando qué es caminar en la obediencia de Yahweh. Simplemente está caminando en su propia naturaleza. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Estamos buscando un camino de Emet, de verdad. Y estamos buscando un camino donde la lealtad nos lleva a la perfección de la obediencia para buscar la Yeshua. Entonces, ¿cuántas plagas hay que quitar? ¿Cuántas plagas tiene que acabar Yahweh hoy? Pero a esas plagas, ¿quién les presta atención? Y la gente está denunciando. No les presta atención. ¿Por qué? Porque son maldición, porque son pecado, porque son transgresión. Pero el mundo no ve el pecado ni la transgresión. Vayamos a Yahanán 7:15, por favor. Yahanán es Juan. Y en Yahanán 15:7 dice la alabar de Yahweh en Yahanán 15:7. Si ustedes permanecen unidos conmigo y mis devarim, mis palabras, con ustedes, entonces pidan lo que quieran y será hecho para ustedes. Amén. O sea que, ¿qué me está diciendo Yahweh? Si yo camino en sus devarim, si yo camino en sus palabras, pidan lo que quieran que será hecho para ustedes. Amén. Si tú estás en los mismos de Yahweh, si tú estás caminando en las devarim de Yahweh, si nosotros hoy clamamos a Yahweh, ¿Yahweh qué nos va a dar? La bendición. Ah, Abraham. claro. Dice, así es como mi Abba es exaltado, en que ustedes estén dando mucho fruto, así es como probarán que son mis talmidim. O sea que está esperando Yahweh de nosotros, que demos mucho fruto. ¿Para qué? Para Él poder dar fruto a nuestras vidas. ¿En dónde? En Brajat. Si yo no doy fruto a Yahweh, ¿cómo voy a decirle a Yahweh que me dé frutos a mí? ¿Cómo queremos obtener la Brajá de Yahweh, la bendición? ¿Y cómo queremos obtener nuestra Yeshua?
si no hacemos nada para que Yahweh lo haga en nuestra Jaim? Si ni siquiera lo estamos entendiendo, si ni siquiera lo estamos viviendo, si ni siquiera lo estamos obteniendo para nuestra Jaim. Miren lo que dice el 11, el 10. Si ustedes guardan mis vos, si ustedes guardan mis vos, ustedes pertenecerán a mí, a Jabat. Si nosotros guardamos los mismos, permaneceremos en el amor de Mashiach. Si nosotros guardamos mandamientos, pertenecemos al amor de Yahshua. Si no guardamos mandamientos, no pertenecemos en el amor de Yahshua. Dice ahí mismo en el 11, en el 10. Tal como yo he guardado los mandamientos de mi Abba y he permanecido en su Ahabat, en su amor. O sea que, ¿qué está diciendo Yahshua? Ustedes tienen que permanecer en los mandamientos de mi Padre o míos, como yo permanezco en ellos. ¿Por qué dicen que Yahshua vino y quitó los mandamientos? Si son su amor. Los mismos son el amor de Mashiach. Los mandamientos son el amor de Mashiach. Y por eso ellos permanezcan en mis mandamientos y obtendrán ¿qué? Mi brajá. La única forma de vivir en la brajá es permanecer en los mandamientos. Y el que permanece en los mandamientos es libre de ¿qué? De la maldición. De las jamás, de las plagas. De las plagas. Amén, eso es amén. Porque yo vivo ahí y soy libre de las plagas. Amén. Soy libre de las maldiciones. Soy libre de jamás. Soy libre de todo lo que quiere venir a corromper y a dañar nuestra ahí. Somos libres. Amén, amén. ¿Por qué el hombre no quiere ser libre? Amén, amén. Porque no quiere caminar. Porque no quiere caminar. Dice, yo les he dicho esto a ustedes para que mi alegría esté en ustedes. Aleluya. Amén. Yo les he dicho esto a ustedes para que mi alegría... O sea que ya eso era triste. No. No. Ya eso era aburrido. No. No. Ahí me aterro. Porque veo un Yahshua alegre. Amén. Porque veo un Yahshua que se alegraba y se deleitaba en los misbot del Abacados. Guardar mandamientos es un deleite y alegría. Amén. Guardar mis voces es vivir en Yahweh. Amén. Guardar mis voces es permanecer en Yahweh. Amén. Porque ven la Torah triste y aburrida. La Torah no es una tristeza, la Torah es una sinjat. Amén, amén. Amén. La Torah es Jalet. Amén. Amén. Eso es la Torah. Dice Yahshua, alégresen. Yo les he dicho esto a ustedes, para que mi alegría esté en ustedes. Amén, amén. ¿Cómo sería Yahshua de alegre? Y la alegría de ustedes sea ¿qué? Completa. Completa. O sea que si yo guardo mis voz, la alegría es completa. Amén, amén. ¿Por qué tienen cara de aburridos? No. Y la alegría es completa. Amén, Amén. 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 Aleluya. Aquel que está allá a través de la internet, la alegría en Yahshua es completa. Amén, La amén, alegría en los aleluya. misbot es Amén. completa. La alegría en los misbot es alegría, es gozo, es shalom. Dice el Pesú 12, este es mi recuerdo del misbot, que ustedes permanezcan amándose el uno al otro, tal como yo les he amado a ustedes. Amén. ¿Cuál es la alegría de Yahshua? Que nos amemos unos a otros. Que estemos todos ahí en sus misbot, en gozo, alegría, y si todo el mundo está unido en la alegría es libre de jamás. Porque para ser libre de jamás tengo que vivir en la alegría de Mashiach. Ahí me hago libre del jamás. Cuando vivo en la alegría de Mashiach, me hago libre del jamás, me hago libre de la maldición. Amén. Y la esclavitud que estaba ya no puede estar más en ti. Aleluya. Amén. Si uno fuera por allá a 1 Corintios 13, habla de qué? De la preeminencia del amor. De la primencia del amor, de la De la Jabá. Jabá. Y entonces todos conocemos esa parte. El que anda del amor de Yahweh no se envanece. Eso es benigno, no es jactancia. No se jata por nada, no recibe maldición, ni da maldición, No espera nada. no espera nada a cambio, sino que da el amor en el amor de Yahshua. Amén. No se irrita. Porque ahí está. No se va a
no daña su corazón con nada, simplemente quiere vivir para Yahweh y quiere alegrarse en Yahweh, de eso habla. Pero yo no voy a ir allá, voy a ir a 2 de Corintios 6. Ya conocen lo que dice 1 de Corintios 13, ¿no es cierto? Amén. Sí, primero contesta ese Señor. Y en 2 de Corintios 6. Segunda de Corintios 6, 18. Estaba hablando de todo lo que es el amor en el Mashiach. Y ahí está la brajá. Ya hablamos de las maldiciones. Y lo que es maldición. Y lo que es una plaga. Sí. Ahora aquí en 2 de Corintios 6 o 18. No, vamos a mirar los 6, 16. 2 de Corintios 6, 16 en adelante. Dice, ¿qué acuerdo puede haber entre la Mizcá de Elohim y los Elines? ¿Qué acuerdo hay? No hay ni uno. Porque nosotros somos el Mizcá de Elohim. Como Elohim dijo, yo moraré en ellos y caminaré entre ellos y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Lo primero que está diciendo aquí Yahweh es, ¿cómo quieres tú que yo sea tu Elohim? Que yo esté con vosotros, pero ustedes tienen los elines contigo. O los chedines, o los demonios, o la idolatría si está contigo. ¿Cómo quieres que yo camine contigo? No me puede. Dice, yo no puedo caminar porque yo estoy buscando una Mizcá limpia para yo permanecer en ella. Dice el 17, por lo tanto Yahweh dice, salgan de en medio de ellos, apártense a sí mismos, ni siquiera toquen lo que es inmundo, entonces yo mismo los recibiré. ¿Cómo queremos ser recibidos por Mashiach? ¿Cómo queremos ser la Mizcá? ¿Cómo queremos llegar a Chamaín? ¿Y cómo queremos vivir a Chamaín? Nos toca salirnos de toda la obra de maldad, maldición que se está moviendo acá. ¿Cuántas plagas se están moviendo? Y todos conocemos las plagas. Pero ¿qué pasa? A veces prestamos los oídos para que hablen de plagas. ¿Y qué estamos haciendo ahí si somos la Mizcá de Yahweh? Somos la Mizcá de Yahweh. A mí alguien me va a hablar de cosas de esas y créanlo, que hay bloqueado gente del celular. Porque dice la palabra que nosotros somos roes, somos coes, somos pueblo escogido. Hay una palabra antes de, voy a terminar acá y quiero que vayamos a una palabra que Yahweh me trae a la mente. ¿Por qué? Porque tenemos que ser apartados, entonces yo mismo lo recibiré. ¿Cómo queremos ser recibidos por Mashiach si dejamos que nos contaminen hasta por los oídos? Pero queremos vivir y cadarse. Dice el Pesú 18, de hecho, yo seré su Abba y ustedes serán mis Ben y mis Bat. Dice Yahweh, Sebaot, el guerrero. Imagina que ni siquiera está hablando aquí el Ahabá de Yahweh. Aquí está hablando Yahweh de guerra. Dice, ustedes serán mis hijos porque le está hablando Yahweh Sebaot. O sea que le está hablando ¿quién? Le está hablando Yahweh de amor. O sea que ¿quién está hablando acá? El de justicia, el que nos defiende, el que pelea por nosotros. Aquí no está hablando de la Jabá. Dice, yo lo recibiré. ¿En qué? De hecho, yo seré su Abba. Pero ¿cómo nos está recibiendo nuestro Abba? Con justicia. Lo inmundo no puede estar con nosotros porque habla Yahweh Sebaot. Habla el Elohim de guerra. Y como está hablando el Elohim de guerra, ¿cómo nos va a recibir? O el que venga a hacerte daño, ¿con quién se va a encontrar? ¿Con quién se va a encontrar el que venga a hacerte daño? Se va a encontrar con Yahweh Sebaot. Entonces, ¿por qué a veces sentimos miedo y temor?
Si yo estoy guardando mis voz, hoy nos toca guardar mis voz, hoy nos toca caminar, porque Yahweh Sebaot es el que está peleando hoy por nosotros. Hoy, Amén. Yahweh está peleando por nosotros. Amén, amén. Busquemos a Yahweh mientras pueda ser hallado. Amén. Busquémoslo. Y ya no entre tanto que se acercando, que hay mucho. En Rúa y en Emet. Segunda de Corintios 7, 1, 2, para ir a una palabra que tengo por acá. Segunda de Corintios 7, 1, 2. Dice: por lo tanto, mis queridos amigos, puesto que tenemos estas promesas, purifiquémonos de todo lo que puede profanar tanto el cuerpo como el rúa, y esforcémonos a no hacer a ser completamente kadosh por reverencia a Elohai. Amén. ¿Está hablando de qué? Dos puntos diferentes. Tenemos que purificarnos en qué? En cuerpo y rúa. ¿Por qué en cuerpo y rúa? Para no contaminarnos. Para perfeccionar la Ikadas de Yahweh en su temor. ¿Tú qué eres? Un Yo hijo de soy, Yahweh. yo O soy, sea que también yo soy Dice que somos una mizcat. una amistad. Bueno, está hablando que tienes que purificarte en carne y en rúa. Amén. ¿Qué es lo primero que se contamina de ti? la carga. El rúa. El Ruba. Ah, Sí, claro. Dice que el rúa sostiene la bazar, Sí, señor. no la bazar sostiene el rúa. No, el Ruba Porque cuando el rúa sale de la bazar muere. es verdad. Entonces el rúa es el que se tiene que o dar la purificación antes de la bazar. Porque lo primero que entras a dónde? A la mente. A la mente. Y la mente ¿qué hace? Contamina. ¿Y qué hace? La carne termina contaminándose. Entonces tengo que limpiarme de rúa y de bazar. Amén. Muchos se quieren limpiar de bazar, pero no se limpian de rúa. Verdad. Tengo que limpiar ambas cosas de mi jaín. Tengo que limpiar rúa y bazar. Amén. Amén, amén. Porque ¿cómo voy a querer hacer una cosa y no hago la otra? Tengo que hacer las dos cosas. Tengo que hacer ambas cosas para la jaín de Yahweh. amén. Porque ahí está la bazar, que pertenece como una miscat en la instrucción y la guianza del Rúa, pues. Y ahí empieza algo, que es como lo estoy haciendo para Yahweh. Dice el 2, hagan lugar para nosotros en sus Lee. levalot, en sus corazones. No hemos explotado a nadie. No digo esto para poner culpa sobre ustedes, pues ya he dicho que tienen un lugar en nuestro corazón, aunque vivamos juntos ¿a qué? O muramos juntos. Vivamos juntos o murmuramos juntos. Muramos juntos. Entonces, ¿qué está hablando? Aquí dice para morir y vivir juntos y para vivir juntamente. Entonces, ¿de qué está hablando Shaul? Nos está diciendo que nos limpiemos de bazar y de rúa, Amén. que nos hagamos cada día más unidos y cada así vivamos juntos o muramos juntos. Amén. ¿Qué es vivir en Yahshua? ¿Y qué es morir en Yahshua? Vivir en Yahshua es obedecer los mismos. Dice que morir en Yahshua es que Ganancia. Para mí el vivir es Yahshua y el morir es ganancia. el morir es ganancia en el Mashiach. Chavo, sí. ¿Y entonces qué está diciendo Shaul acá? O sea que en pocas palabras, O sea que obedezcamos muramos, mis ok. En pocas palabras me está diciendo, tú tienes que ser una miscat en todo tiempo. Hasta el día de tu muerte tienes que ser una miscat para Yahweh. Amén, amén. Hasta el día de tu muerte tienes que... Vivamos juntos en el Mashiach. Amén. En lo bueno, en lo malo, vivamos juntos para el Mashiach. Amén. Si tenemos que morir en el Mashiach, morimos en el Mashiach, pero morimos es en el Mashiach. Obedecer. Pero no morimos en el Ruach. Se muere la Bazar. El Ruach vivirá para Yahweh. Amén. Amén. Porque el Ruach pertenece a Yahweh. Que es 31.
es que 34, 31. Sí, porque sí. 34, Y es que 34, 31. Y dice la palabra. Y afirma, léemoslo desde el 30. Desde el 30. Entonces sabrán que yo, Yahweh, su Elohim, estoy con ellos. Y que ellos, el pueblo de Israel, son mi pueblo. Yo, Yahweh, lo afirmo. Y aquí está dando una afirmación. ¿Cómo voy a ser pueblo? Si obedecemos sus mandamientos. Somos pueblo. Dice, y afirma Yahweh también que soy su Elohim y que ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. O sea, ¿cómo vamos a hacer una amistad y cómo vamos a caminar, como lo decía Shaul, caminar en todo tiempo K2, y aún si tenemos que vivir y aún si tenemos que morir, tenemos que hacerlo? O como decía Machía en Yahanán 15, si ustedes quieren ver el amor y quieren vivir en la fidelidad y en la alegría, guarden ¿qué? Mandamientos. Y si yo voy a hacer un ben de Yahweh, ¿qué me toca hacer? Guardar mandamientos para estar en sus ovejas, para ser uno de sus ovejas, para estar con todas sus... Y cuando está hablando Shaul, está hablando de ¿qué? De las ovejas de Yahweh. Entonces, como quiero no permanecer en el pueblo de Israel, pero no quiero ser oveja. Hay una cabra y las cabras quieren meterse con el medio de las ovejas, y entonces ahí Yahweh está diciendo ovejas, las ovejas de mi prado. Porque hasta lo repite Yahweh. Y ahí en Yesquel 37, 26. Amén. 37, 26. Dice, y haré con ellos un brit de chalón. Será un brit eterno. ¿Qué está haciendo Yahweh? Un brit eterno. O sea que este brit nunca se acaba ni se acabará, porque es palabra de Yahweh. Y ahí hay algo que dice en el 27, dice, viviré entre ellos, y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Aquí no habla Yahweh de iglesias. Aquí está hablando Yahweh de un pueblo. Un pueblo. Yahweh ni siquiera menciona la palabra iglesia. Él menciona la palabra pueblo. Y serán mi pueblo. ¿Quién es el pueblo? El que hace la voluntad, el que obedece, el que camina. Tú eres pueblo de Yahweh. Amén. Porque si guardas en los mismos, si caminas en los mismos, eres pueblo de Israel. Amén, amén. Y dice ahí, viviré entre ellos y ellos serán, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Presten atención a este 28. Cuando Mikado Miscat esté para siempre en medio de ellos, las demás naciones reconocerán que yo he escogido a Israel como mi posesión Kados. Amén. Punto. ¿Qué es estar entre ellos? ¿Qué es mirar las naciones? ¿Qué es Israel? Porque ahí es el punto. Yahshua HaMashiach. Y vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estuvo entre y no estuvo. Está Yahshua entre nosotros. Amén. Y las demás naciones lo verán, que yo escogí a Israel como mi posesión Kados. ¿Por qué tenemos que ser casa de Israel? ¿Por qué tenemos que ser pueblo de Israel? Porque Yahweh lo escogió, Amén. porque Yahweh lo trajo y porque Yahweh lo plantó hoy como un lugar Kados para él. Tú y yo tenemos que ser lugar Kados para Yahweh. Amén. Tenemos que ser de Israel. Amén. Tenemos que vivir como Israel. Amén. Y tenemos que pertenecer a Israel. Porque Yahweh ni siquiera está hablando aquí de iglesia, está hablando de un pueblo Kadosh. Amén, amén. Por eso todas las naciones. Y ahí cuando da ese brit hadashah, y uniré a Judá con Israel y serán una sola bayit. Y Israel se levantará como un nuevo pacto, o un nuevo brit. Es lo que dice Yahweh.
Y entonces aquí está diciendo, y escogí a Israel como mi posesión. ¿Cómo voy a obtener la braja? Cuando me salgo de dónde? De las plagas que se están moviendo en el Olán. Cuando me salgo de las plagas que se mueven en el Olán, de la Hamás. Cuando me salgo de la Hamás del Olán, entonces empiezo a vivir la braja de Yahweh. Amén. La libertad de Yahweh. El shalom de Yahweh. Y el amor de Yahweh. Voy a terminar con un pesú que está en Devarim 12:23. Dos. Y aquí hay algo que el mundo está haciendo cada momentico, pero que piensan que ahí está la bendición de Yahweh. Que Yahweh tenga bondad y que le ayude al pueblo a entender la palabra. Devarim 12:23. Solamente sé fuerte para no comer la sangre, pues la sangre es la jaín, y no comerás la jaín junto con la carne. Baruch Yahweh. Amén. ¿Qué mató Pinjas? La carne. La carne. Y la plaga. Cuando mató la carne venció la plaga. ¿De qué está hablando esta palabra? Prohibición de comer ¿qué? Sangre. Sangre. ¿La sangre es qué? Vida. Amén, es vida. Es vida. Cuando se está viviendo una plaga de pecado, ¿qué hay? Muerte. ¿Hay vida o hay muerte? Muerte, muerte. Hay muerte. Y entonces, ¿de qué está hablando aquí? Acá siempre colocan este pesud y dicen, no comas morcilla. No, no puede comer nada de cerdo, absolutamente nada. Y por eso la carne hay que desangrarla antes de comerla. Pero aquí no está hablando tanto de ello. Aquí está hablando de la contaminación de la basar, la contaminación de la carne. ¿Por qué? Porque está hablando de los pueblos que se han contaminado. Cuando Israel se contaminaba con los Baales, y aún está peor. Pero que Yahweh tenga bondad y que el pueblo abra sus ojos y empiece a mirar qué plaga es la que tenemos que vencer. Porque mire la plaga que Yahweh colocó en el ley de Pinjas para que venciera. Dice ahí en el 24, no la comerás, la derramarás sobre el suelo como agua. No la comerás para que sea el bien contigo y con toda tu descendencia. Cuando lo hagas, lo que es recto a los ojos de Yahweh. Cuando hagas lo que es recto a los ojos de Yahweh. ¿Tú piensas que Yahweh está hablando solamente de la sangre del animal? No. Si está hablando para que sea recto ante los ojos de Yahweh, recto ante los ojos. ¿Tú crees que por esa parte es para limpieza de nuestro cuerpo, para que las enfermedades no nos lleguen? La enfermedad que está en el animal no nos toque, pero está hablando de lo recto ante los ojos de Yahweh, recto ante los ojos de Yahweh. O sea que no está hablando solamente de la sangre que está dentro del animal, está hablando de tu vida. ¿Cómo estás mezclando tu vida con la sangre o la carne de pecado que se está moviendo en esta tierra? ¿Cómo te estás contaminando? ¿Cómo estás derramando tu sangre? Tu sangre. ¿Qué es tu sangre? Vida. La vida. Vida. O sea, ¿cómo estás mezclando tu sangre en esta vida? ¿Cómo estás mezclando tu vida en estos tiempos? ¿Con qué estás mezclando tu vida en esta Olán? Ahí no está hablando tanto de la sangre, porque cuando los ojos de Yahweh te miren rectamente, o sea, ¿tú crees que Yahweh te va a mirar? O sea, no podemos contaminarnos con animal inmundo, dice la palabra. Pero aquí está hablando más de ello. Y aquí está hablando es cómo estás llevando tu vida en esta tierra. ¿Cómo estás colocando tu vida en esta tierra? ¿Qué estás plantando? Porque la sangre en ti es vida. ¿Cómo estás acabando tu vida? ¿Con qué estás acabando tu vida? ¿Cómo estás terminando tu vida?
Porque es que uno ve la palabra por encima muy bueno. Y tú ves por encima, ah, no, es que yo no como ya cerdo, la sangre, la carne la desangramos, y entonces queda una carne kosher, queda una carne limpia. Y entonces ya los ojos de Yahweh, entonces eso es agradable para los ojos de Yahweh. Ahí están los 613 mismos, ahí está eso, de cómo caminar, de cómo hacer tu comida kosher. Pero aquí está hablando es cómo está tu Jaín, porque es que la sangre es vida para ti. Si la sangre sale de tu cuerpo, ¿qué hay? Vida. Ya hay muerte. Hay muerte. Y entonces, cuando tú estás contaminando tu bazar con el mundo, ¿qué está pasando con tu vida? Te estás muriendo, estás derramando tu sangre, estás derramando tu Jaín, estás acabando con tu Jaín. ¿Te estás dando cuenta de ello? No, el hombre piensa que está caminando muy plícido, que está caminando muy hermoso. Si se arreglan completamente del todo, se colocan sus mejores atuendos y entonces dicen vamos a divertirnos. O sea, ¿qué están haciendo ahí? Acabando con su Jaín, acabando con su vida. Pero piensan que eso es bueno y agradable, que es recto ante los ojos de Yahweh. No es recto ante los ojos de Yahweh, es abominación. Hay que prestar mucha atención a no colocar nuestra bazar y no contaminarnos con las obras de la carne, porque son maldiciones. Miremos una palabra que está en número 25.1, por favor. Terminamos ahí. Y aquí van a entender que sí es la palabra que la acaba de dar de hoy. Ahí no estaba hablando tanto de la sangre del animal. Israel se estableció en los Shetim y el pueblo empezó a cometer adulterio con las hijas de Moab. Ellas invitaban al pueblo a las Moedín de sus Sherines Huelines. El pueblo comió y se postró ante sus delicias. ¿Qué pasó con el pueblo? Se contaminó. ¿Se contaminó con qué primero? Observó y luego comieron de su Participaron de su moedín. comida y participaron de sus fiestas. Entonces, ¿de qué está hablando de Barín? No como. ¿Con qué se está alimentando el pueblo? Con la comida de los Baales. Con la comida de los Baales. ¿Y cuál es la comida de los Baales? Las plagas. ¿Y cuáles son las plagas? Los moabitas. Y los moabitas era lo que más movían, que era su sexualidad, Su carne. su carne. O sea, que ¿de qué estaba hablando Yahweh? ¿Cómo estoy recibiendo Hamas? Mirando y participando. Participando de las cosas. O sea, Si mirando tú y colocas tus participando. oídos y miras, colocas tus ojos en las moabitas, ¿qué va a pasar contigo? Termina ya. Ya, metido. termina metido con eso. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? Con los Estoy acabando con todo. Y eso es visible. Sí es visible. Claro. ¿Y la revelación de eso para quién? Decía de Barín. Dice que lo escondido de Yahweh y la revelación de eso para quién. para Los para hijos todos, de- para sus hijos. Ah, y entonces, ¿qué te está mostrando Yahweh? ¿Qué está contaminando al mundo? ¿Qué está contaminando las obras de Yahweh? ¿Qué está trayendo la maldición? ¿Qué está trayendo las plagas? Eso está trayendo las plagas. Los moabitas trajeron maldad. Los moabitas, y en este momento, ¿cómo está el pueblo? Como moabitas. Sí, está peor. Como moabitas, está peor. Entonces, limpiémonos, guardémonos, purifiquémonos, limpiémonos, que todo sea para Yahweh. Amén. Y que caminemos en la obediencia, en la lealtad de nuestro abacados. Amén. Que seamos formados como pueblo y observemos los misbot. La contaminación entra por el oído, por los ojos, y ahí es donde el mundo se está perturbando y el mundo se está contaminando, y es una plaga que viene, pero no le colocan absolutamente freno por ningún lado. Al contrario,
le están abriendo más caminos, más aperturas, para que la brajada de Yahweh no llega, sino que la jamás permanezca en esta tierra hasta que Yahweh diga, necesito Shalom. Necesito Shalom. Somos ya levantando las naciones en Pereira, Colombia. Que Yahweh traiga un despertar, un renovar y un revestir del Rúa, como dijo Shaul. Que sea revestido el Rúa y la Bazar en Icadás para Yahweh. Shalom para todos y que tengan un buen día de Shabbat y una buena Shabbat.